Tómate un momento y escucha con atención, porque lo que te voy a decir puede parecer una locura, pero es la pura verdad. Todo lo que te han dicho sobre el éxito está mal. No se trata de un título universitario, no se trata de echarle muchísimas ganas. Y definitivamente no se trata de suerte. Quizás esto te parezca una declaración atrevida, pero solo el 1% de la población ha entendido de verdad esta fórmula, y esos son justamente los que controlan casi toda la riqueza del planeta. Ahora piénsalo bien. ¿Qué pasaría si todo lo que te han hecho creer sobre la prosperidad fuera una farsa? ¿Y si en solo unos cuantos meses pudieras reescribir por completo la historia de tu vida? Todo empieza con una idea, no una aspiración vaga, sino esa chispa tangible que seguramente has descartado como imposible o «eso no es para mí». Recuerdo perfectamente el día en que una sola idea transformó mi vida por completo. Alguien me dio un libro llamado Piense y hágase rico, y al principio no vi más que letras en una hoja. Sin embargo, detrás de esas letras había una forma distinta de pensar, una perspectiva que me permitió ver oportunidades donde antes solo había visto puertas cerradas. Esta idea no me dio un título, tampoco me heredó dinero ni me ofreció atajos. Al contrario, me dio algo mucho más valioso, un nuevo mapa mental que pude seguir paso a paso. La profunda influencia de ese libro y su impacto transformador ha sido documentada por décadas. Si estás sentado ahí, quizás pensando que todo esto es demasiado abstracto, déjame ir directo a lo práctico. Una idea es solo potencial hasta que la plasmas por escrito, diseñas una pequeña prueba y tomas una acción física y concreta al respecto. Cuando empecé, mi acción fue tan increíblemente sencilla que ahora me da hasta risa recordarlo. Acepté limpiar un piso por $30 al mes. Fue un comienzo humilde, un paso pequeño, pero me negué a dejar que esa idea se cayera. La alimenté, la pulí, repetí el proceso y en poco tiempo ese único piso se convirtió en varios edificios, contratos jugosos y un ingreso que apenas podía imaginar cuando aún me avergonzaba hablar de mi humilde trabajo. Esta progresión no fue un milagro, fue pura persistencia, aplicada con precisión en la dirección correcta. ¿Cuál es la objeción más común que siempre me encuentro? Pero no tengo dinero. Me falta experiencia. Ya es demasiado tarde. Estas objeciones son, en efecto, universales. La cruda y simple verdad es esta. La mayoría de la gente confunde la falta de recursos con la falta de ideas. He sido testigo personal de cómo individuos con menos recursos han logrado más con menos, simplemente porque tuvieron la fortaleza de perseverar con su idea. Y para confrontarte con la realidad, las investigaciones indican que una mentalidad optimista, junto con actitudes financieras deliberadas, se correlaciona con mejores comportamientos financieros, como el ahorro y la planificación, lo que significa que tu estado mental impacta directamente en las decisiones prácticas para construir riqueza. Entonces, ¿qué pasos concretos puedes tomar justo ahora, hoy mismo? Primero, plasma tu idea en papel. No le des demasiadas vueltas. Simplemente escríbela con mayúsculas en la parte superior de una hoja en blanco. Segundo, descompone esta idea en microacciones. Tareas que puedes lograr de forma realista en una semana. Un ejemplo práctico. ¿Quieres lanzar un servicio de limpieza? Para la semana 1. Selecciona un vecindario y haz 3 ofertas de puerta en puerta. Para la semana 2, pide 2 referencias y diseña un solo volante sencillo. Para la semana 3, ofrece un servicio gratuito a un cliente potencial a cambio de un testimonio. Las microacciones transforman las ideas abstractas en hábitos concretos al obligar a tu cuerpo a involucrarse con tu mente. Y aquí hay algo que mucha gente pasa por alto: la repetición. Escucha con atención.
Repetí ciertas afirmaciones, grabaciones e ideas centrales miles de veces hasta que se volvieron parte arraigada de mi reflejo automático, al punto en que ya no tenía que forzar el pensamiento. Este comenzó a impulsar mis acciones de forma natural. La neurociencia moderna explica con precisión por qué funciona esto. El cerebro experimenta cambios significativos con estímulos repetidos, forja nuevas conexiones, refuerza las vías neuronales y, en última instancia, transforma la mera intención en un hábito profundamente arraigado. Si realmente quieres que tu idea dirija el rumbo de tu vida, debes programar intencionalmente tu cerebro mediante la repetición deliberada. Permíteme ser preciso sobre la aplicación de la repetición. Elige una afirmación concisa directamente relacionada con tu idea central. Por ejemplo, mi idea es viable y la haré crecer en un X% en 12 meses. Repite esta frase en voz alta de 30 a 50 veces al día, tanto por la mañana como antes de dormir, e inmediatamente después revisa tu plan de microacciones durante 5 minutos. Comprométete a hacer esto durante 30 días. La repetición no es una forma de misticismo, es en esencia entrenamiento neuronal. Al mismo tiempo, documenta meticulosamente cada pequeña victoria. Una sola llamada telefónica hecha, un servicio entregado con éxito, un comentario positivo recibido. Este registro constante te dará una retroalimentación emocional crucial que mantendrá tu persistencia cuando tu entusiasmo inicial, inevitablemente, empiece a disminuir. Ahora, abordemos las objeciones internas que, sin duda, intentarán sabotear tus esfuerzos. ¿Y si fallo? ¿Y si nadie compra? ¿Y si solo pierdo mi tiempo? Estas mismas preguntas me atormentaban. Experimenté ese mismo miedo persistente en el estómago. Pero lo que transforma el miedo en un combustible poderoso es una actitud que cultivé gracias a mis mentores. Actuar incluso frente al miedo. Cada acción que ejecutas disminuye el peso de la duda, y es precisamente esta acumulación de pequeñas certezas lo que, con el tiempo, convierte lo aparentemente imposible en algo rutinario. Yo no inventé este principio, más bien lo descubrí observando a líderes exitosos a través de un estudio diligente y pruebas rigurosas y, crucialmente, analizando datos empíricos. Los comportamientos consistentes y planificados están fuertemente correlacionados con un mayor bienestar financiero y una toma de decisiones más acertada a largo plazo. Permíteme aclarar cómo puedes aplicar estos principios a escenarios relevantes para la mayoría de la gente hoy en día. Si actualmente tienes un empleo, conceptualiza una idea que aproveche tu tiempo libre. Quizás un servicio, un producto digital o incluso una oferta de consultoría basada en una habilidad que ya poseas. Si tienes hijos y tiempo limitado, transforma esos pequeños ratos en microtareas. Haz 3 contactos por semana. Dedica 1 hora por la noche a redactar un guión de ventas. Si actualmente estás desempleado, convierte tu idea en una propuesta de valor tan sencilla y convincente que sea casi imposible de rechazar. Considera ofrecer servicios de limpieza, reparaciones menores o entregas a domicilio. Utiliza las herramientas que todos tienen a la mano: un teléfono inteligente para anunciarte, plataformas de redes sociales para conseguir los primeros clientes y aplicaciones de pago para recibir fondos. La idea en sí debe ser económicamente viable desde el principio, aunque sea de forma modesta, para asegurar que el ciclo de retroalimentación financiera comience rápidamente. Y aquí hay un punto que quizás te parezca provocador. Mucha gente tiene la idea errónea de que una gran idea debe ser totalmente original. Para nada es así. El verdadero diferenciador radica en su ejecución. La misma idea que se estanca en manos de una persona pesimista y pasiva puede florecer cuando la maneja alguien que intencionalmente programa su mente, abraza la repetición,
toma acciones decisivas y refina constantemente su enfoque. He sido testigo de esto de primera mano, tanto en mí mismo como en decenas de personas a las que he asesorado. Lo que realmente distingue al 1% del 99% no es una inteligencia de nivel genio constante, más bien es la persistencia, guiada meticulosamente por una mentalidad alineada con la acción consistente. Finalmente, aquí tienes un reto práctico. Ahora que has asimilado esta información, toma una sola hoja de papel y en una sola línea anota la idea que tiene el potencial de transformar tu vida en los próximos 12 meses. Debajo de eso, articula la primera microacción que te llevará menos de 24 horas completar. Ejecuta esa acción hoy, no mañana. Cuando regresas a esta simplicidad fundamental, idea, escritura, microacción, repetición, tomas el control de todo el proceso. Y recuerda esto, no es suerte, es una secuencia sistemática de decisiones deliberadas y repeticiones consistentes que efectivamente reprograman tu cerebro y orientan tu vida hacia resultados que antes parecían completamente inimaginables. Durante un periodo significativo, la falsedad más arraigada que adopté fue esta. Para acumular una riqueza considerable, uno debe poseer una inteligencia extraordinaria. Nos criaron con la idea de que los genios inevitablemente se hacen ricos. En consecuencia, cuando examinamos nuestros saldos bancarios y los títulos universitarios que adornan nuestras paredes, a menudo concluimos que algo debe estar inherentemente mal con nosotros. Sin embargo, la cruda y pura verdad cuenta una historia diferente. No fue un coeficiente intelectual elevado lo que transformó mi vida. Fue un cambio fundamental en mis patrones de pensamiento. Llegué a entender y posteriormente validé a través de la experiencia práctica que los resultados financieros son mucho más un reflejo de nuestros pensamientos y creencias sobre el dinero que de nuestro conocimiento técnico de las finanzas. Piénsalo bien. ¿Cuántas personas brillantes conoces que están completamente endeudadas? Y a la inversa, ¿cuántas personas que ni siquiera terminaron un solo curso universitario han transformado por completo sus vidas? Yo viví esta misma contradicción. Cuando empecé a prosperar de verdad, no fue porque de repente me volví más inteligente, fue porque conscientemente comencé a pensar de otra manera. Lo que faltaba de forma notoria en los planes de estudio académicos y en las instituciones educativas era una instrucción práctica sobre cómo condicionar la propia mente para percibir y aprovechar las oportunidades. Esta diferencia fundamental entre simplemente saber y ser de verdad es precisamente lo que distingue a quienes hacen fortunas de quienes se quedan estancados para siempre. Ahora, antes de que lo descartes como pura palabrería motivacional, checa los datos concretos. Estudios recientes demuestran sin lugar a dudas que rasgos psicológicos como el optimismo y una mentalidad de crecimiento están fuertemente asociados con mejores comportamientos financieros. Por ejemplo, la gente más optimista tiende a ahorrar con más disciplina y a planear pensando mucho más en el futuro. Los programas que combinan la educación financiera con el entrenamiento de mentalidad ya han demostrado un impacto real en poblaciones de bajos recursos, mejorando no solo lo que entienden, sino también sus acciones prácticas en cuanto a empleo y generación de ingresos. En pocas palabras, transformar tu forma de pensar no es ninguna solución mágica. Es una intervención profunda que altera fundamentalmente tus decisiones y, por ende, tus resultados financieros. Entonces, ¿qué es lo que cambia exactamente en la práctica? Es el papel que decides asumir cuando te enfrentas a las circunstancias. Mientras la mayoría reacciona con «mi sueldo es muy bajo, no puedo darme el lujo de arriesgarme», quienes al final prosperan preguntan
¿En quién necesito convertirme para que este riesgo se sienta como un paso natural y lógico? Se hacen esa pregunta guía y después alinean sus pensamientos, sus pequeñas acciones y su lenguaje con este nuevo estado deseado. Por eso, precisamente, siempre he recalcado la importancia de anotar los pensamientos. Plasmarlos en papel transforma una idea en un contrato personal contigo mismo. Cuando una vez anoté una meta sencilla, limpiar un solo piso por $30, ese objetivo, aparentemente menor, se convirtió en un campo de pruebas crucial para proyectos mucho más grandes. La lógica es sencilla. No necesitas empezar con algo monumental. Solo necesitas empezar con coherencia entre tus pensamientos y tus acciones. Además, hay una base biológica en todo esto. El cerebro cambia fundamentalmente con la repetición. Repetir constantemente una idea, una afirmación guía o un comportamiento específico fortalece los circuitos neuronales. Este fenómeno de la neuroplasticidad asegura que, con el tiempo, pensar y actuar en sintonía con tu nueva mentalidad se vuelva mucho más automático y dependa significativamente menos de la pura fuerza de voluntad. Es decir, la repetición deliberada toma una intención abstracta y la transforma en un hábito que guía las decisiones financieras diarias. No es esoterismo, es neurociencia aplicada al desarrollo personal. Si quieres ejemplos de la vida real, no cuentos de libros de texto, observa a individuos que no se dejaron definir por etiquetas como sin estudios o sin formación académica, y quienes, a través de la persistencia mental y la acción continua, transformaron sus vidas. Richard Branson dejó la escuela pronto y construyó un imperio siendo obstinado, audaz y persistente. J.K. Rowling fue una madre soltera, rechazada por varias editoriales antes de persistir hasta encontrar el éxito, no por suerte, sino por su capacidad para persistir, adaptarse y seguir creyendo en la visión que tenía para sí misma. Estos casos no demuestran que la educación formal sea inútil, demuestran que la perseverancia mental y la actitud pueden superar condiciones iniciales difíciles. Y ahora, una pregunta que necesita ser respondida con honestidad. ¿Qué creencia limitante tienes sobre el dinero? El dinero es sucio. El dinero es solo para unos pocos. Yo no nací para esto. Estas frases moldean comportamientos y repites muchas de ellas sin darte cuenta. La práctica que realmente funciona es sencilla, medible y repetible. Elige una creencia nueva y práctica, corta, específica, orientada a la acción, y conviértela en una rutina. Digo rutina porque los estudios y mi experiencia demuestran que escuchar, leer o repetir constantemente una idea la convierte en acción automática. Anota: tengo la capacidad de crear riqueza con valor honesto. Repite esta frase cada mañana. Luego revisa tus micrometas y realiza al menos una microacción que conecte el pensamiento con el mundo. Los pequeños pasos constantes superan a los grandes planes mal repetidos. Si sigues pensando que el problema es el tiempo o los recursos, responde honestamente. ¿Cuántas veces has conceptualizado algo solo para abandonarlo después por miedo? ¿Cuántas oportunidades dejaron de existir porque esperaste la condición perfecta? La actitud que veo transformando a la gente no es la perfección, es el valor de actuar con un nuevo pensamiento, aunque sea incierto, y de ir ajustando sobre la marcha. La mentalidad correcta no elimina errores, los transforma en combustible. Cada error que enfrentas con curiosidad y ajuste debilita la creencia limitante y fortalece el siguiente paso. Finalmente, aquí te dejo un ejercicio concreto que he usado y recomiendo. Hoy, identifica una creencia limitante sobre el dinero. Anótala. Al lado, escribe la creencia opuesta y práctica. Elige una microacción que tomarás en las próximas 48 horas para demostrarte que la nueva creencia es más útil.
y repite en voz alta la nueva creencia de 30 a 50 veces al día durante 21 a 30 días, combinado con un registro diario de pequeñas victorias. Este protocolo, escritura, microacción, repetición, monitoreo, activa la neuroplasticidad, cambia el comportamiento y con el tiempo cambia los resultados. Así es como la mente deja de ser una excusa y se convierte en un instrumento. Entonces dime, ¿seguirás midiendo tu valor por diplomas y excusas o empezarás hoy a entrenar una mentalidad que sea valorada por tus acciones? No necesitas ser más inteligente para empezar. Solo necesitas empezar de forma inteligente, alineando pensamiento, rutina y persistencia. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de que vivía para complacer a los demás. Era un salón enorme, lleno de gente. Yo estaba sentado atrás, encorvado, tratando de pasar desapercibido, como si el mero hecho de mi existencia fuera una molestia. Al frente, un hombre hablaba con tanta confianza que dominaba por completo la atmósfera. Se llamaba Bill Goff. No necesitaba gritar ni demostrar nada, simplemente era. Y yo atrás pensé, si pudiera hablar como él, mi vida cambiaría. Pero en el fondo, la verdad era que no creía merecer estar en ese escenario. El miedo me silenciaba, miedo a hacer el ridículo, miedo a equivocarme, miedo a ser juzgado, y en el silencio de mi mente me convertí en prisionero de las opiniones ajenas. Hasta que Bill dijo algo que atravesó el aire como una cuchilla. Si quieres ser libre, tienes que ser tú mismo. Esas palabras me calaron hondo y siguieron resonando. No podía explicarlo, pero en ese instante algo dentro de mí empezó a desmoronarse. El personaje que había construido para complacer, para ser aceptado, para encajar en los moldes de otros. Darme cuenta de esto fue doloroso. Entendí que por años había estado apagando mi propia luz solo para no molestar a nadie. En lugar de expandirme, me encogía. Fingir que todo estaba bien se convirtió en mi especialidad. ¿Y el resultado? Respiraba, pero no vivía. Era como estar atrapado en una celda invisible, con la puerta abierta, pero con miedo a salir. Es curioso cómo la mente nos hace esto. Creemos que complacer a los demás es la forma de ser amado, cuando, de hecho, es la forma más lenta de destruirnos a nosotros mismos. En ese momento, no tenía idea de cómo empezar a ser yo mismo. Así que empecé desde donde estaba. Volví a casa, me miré al espejo y dije con voz temblorosa, «Ya no tienes que fingir». Eso parecía una tontería, pero fue el primer paso. Empecé a practicar hablar en voz alta, aunque nadie me escuchara. Repetía lo que quería decir, lo probaba, me equivocaba, sentía vergüenza, pero seguía adelante, y cuanto más lo hacía, más disminuía el miedo. Hoy la neurociencia explica algo que aprendí con la práctica. Cuando te expones repetidamente a lo que temes, tu cerebro se adapta. Entiende que el peligro no es real y el miedo pierde su agarre. El nombre de esto es habituación neuronal. Cada vez que actúas con autenticidad, incluso temblando, tu cerebro registra una nueva vía, la del coraje. Y es en este proceso donde empiezas a recuperar tu voz, tu esencia y, lo más importante, tu poder. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces te has guardado lo que querías decir por miedo a lo que los demás pudieran pensar? ¿Cuántas veces te has puesto una máscara en el trabajo, con la familia, en tus relaciones, solo para encajar? El costo de esto es inmenso, porque vivir para complacer es cargar con un peso que nunca te perteneció. Empiezas a medirte por la mirada de los demás y cada crítica se convierte en un golpe a tu confianza. Pero la verdad es que nadie ahí afuera tiene derecho a definir quién eres. Me tomó mucho tiempo entender que ser aceptado y ser amado son cosas diferentes. Ser aceptado es condicional. Te valoran mientras te comportes según las expectativas. Ser amado es libre.
Es cuando te aprecian exactamente como eres. Y cuando decides ser auténtico, inevitablemente molestarás a quienes siguen atrapados en las apariencias. Te llamarán arrogante, loco, diferente. Pero ¿sabes qué es peor que ser juzgado? Seguir siendo una pálida copia de quien estabas destinado a ser. Recuerdo la primera vez que me subí a un escenario, me sudaban las manos, el corazón me latía a 1000 y pensé en rendirme. Pero algo en mí susurró: ya viviste demasiado tiempo con miedo, ahora es tiempo de vivir con propósito. Temblé, tartamudeé, pero hablé, y cuando terminé, me di cuenta de que no me había muerto. Al contrario, había renacido. Fue ahí donde entendí que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante incluso con él. Estudios demuestran que las personas que viven en alineación con sus valores auténticos tienen mayores niveles de bienestar, satisfacción e incluso estabilidad financiera. Esto es porque cuando eres fiel a ti mismo, tus acciones se alinean con lo que crees. Y donde hay alineación, hay claridad. Y donde hay claridad, hay poder. Fue esa claridad la que me permitió transformar una idea en un imperio, sin tener que fingir ser alguien que no era. Descubrí que ser auténtico no es ser perfecto, sino ser completo. Es reconocer tus defectos, tus dudas y aún así decidir mostrarte. Cuando haces eso, el universo responde. Las oportunidades correctas aparecen porque vibras en la frecuencia adecuada, la de la verdad. Y nada es más magnético que la verdad. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si vivieras 100% como realmente eres. Si no tuvieras que justificarte, ni esconder tus sueños, ni pedir permiso para existir. Imagina despertar cada día con una sensación de ligereza, porque ya no hay máscaras. Eso es libertad. Y empieza justo en el momento en que dejas de intentar encajar en el mundo de los demás y comienzas a construir el tuyo. Hay un ejercicio sencillo, pero transformador, que me ayudó en este camino. Toma una hoja de papel y anota un área de tu vida donde sientas que no eres tú mismo. Puede ser en el trabajo, en casa o en tus relaciones. Escribe lo que te gustaría decir o hacer si no tuvieras miedo. Léelo en voz alta. Visualízate actuando de esta manera. Repite esto cada día durante una semana. Lo que sucederá es poderoso. Tu mente empezará a aceptar esta nueva versión como posible y el miedo perderá su poder. Aprendí, a través de la práctica, que vivir para complacer es la forma más sutil de renunciar a ti mismo y que decidir ser quien eres puede molestar a muchas personas, pero inspirará a quienes lo necesitan. En última instancia, la autenticidad es una revolución silenciosa. No pide aplausos, simplemente libera. Y así fue como descubrí que la vida deja de ser una obligación cuando dejas de interpretar un personaje y finalmente empiezas a vivir tu verdad. La duda no es solo un pensamiento fugaz, es un mecanismo que paraliza la acción y devora posibilidades. Durante años, permití que ese susurro me definiera. ¿Y si fallo? ¿Y si se ríen? ¿Y si es demasiado tarde? Y cada "y sí" funcionaba como una cadena invisible que me impedía levantarme. Me di cuenta dolorosamente de que la duda no es una advertencia de peligro. Es un ladrón que lentamente roba momentos, oportunidades y reputación. ¿Cuántas veces te has rendido antes de siquiera empezar, no por falta de habilidad, sino porque la duda pintó el futuro como una sala de humillación? Estas preguntas paralizantes aparecen en todas las clases sociales, en todos los niveles de conocimiento. No es exclusivo de quienes tienen menos. Es la condición humana cuando la mente se alinea con el miedo. Recuerdo un episodio que casi me rompe. Me encontraba en reuniones, capacitaciones y encuentros donde brotaban ideas y surgían oportunidades, y yo me quedaba callado. Prefería no preguntar, no exponerme,
porque la duda me susurraba que parecería ignorante. Sin embargo, la amarga verdad se reveló. Al quedarme en silencio, perdí invitaciones, dejé escapar convicciones y permití que las puertas se cerraran sin siquiera tocarlas. La sensación de ver a otros aprovechar lo que yo pude haber perseguido carcomía mi autoestima. Fue una lección cara. La duda no protege, empobrece. Cuando finalmente empecé a hacer preguntas, incluso temblando, comencé a ser visto. Cuando empecé a ofrecer, incluso con el miedo al rechazo, empecé a recibir. La acción disminuye la duda. Cada pequeña confirmación construye evidencia contra el escéptico interno. La ciencia confirma lo que la experiencia me enseñó. El miedo y la indecisión pueden reducirse a través de la exposición deliberada y repetida, no mediante actos heroicos, sino con pasos programados que ponen el cuerpo en contacto con lo que el cerebro percibe como peligroso. La terapia de exposición demuestra que confrontar de forma segura y repetida aquello que te asusta es una de las maneras más efectivas de extinguir las respuestas de miedo y crear nuevos patrones de reacción. Esto significa que la duda puede ser desensibilizada. Practicas pequeñas acciones que te resultan incómodas hasta que la incomodidad pierde su intensidad y la acción se vuelve natural. No es magia, es entrenamiento. Ahora pon atención. La mayoría de la gente confunde la prudencia con la duda. La prudencia pregunta, ¿cuál es el riesgo real? Y actúa con planeación. La duda solo dice, ¿y si sale mal? Y paraliza. También existe una trampa económica conocida como aversión a la pérdida. Sentimos el dolor de perder con más intensidad que la alegría de ganar. Y la duda se aprovecha de esto. Cuando sobreestimas las pérdidas potenciales y subestimas las ganancias plausibles, terminas eligiendo la inacción como seguridad. Es una ilusión. La inacción también tiene un costo. Pregúntate, ¿cuánto has perdido ya por no arriesgarte? ¿Cuánto valor has dejado ir por miedo al retroceso? Entonces, ¿cómo te liberas de forma práctica y directa? Primero, reconoce y anota la duda exactamente como se presenta. No la escondas debajo de la alfombra, expónla en papel. Luego, desglósala en preguntas comprobables. ¿Y si fallo, cuál es la peor consecuencia por 30 días? ¿Puedo sobrevivir a eso? ¿Qué aprendo? Después, diseña una acción de prueba. Algo que te tome menos de 24 horas y que ponga a prueba la hipótesis. Si el miedo es hablar en público, ofrece 5 minutos en una reunión. Si el miedo es pedir un cliente, escribe una propuesta corta y envíala. Si el miedo es arriesgar una pequeña inversión, comienza con una cantidad que aceptes perder como costo de aprendizaje. La escala de la acción debe ser lo suficientemente pequeña para poder hacerla, pero lo suficientemente significativa para que importe. La repetición estructurada de esto conduce a un cambio real y medible. Permíteme ser práctico con un protocolo que yo usé y me funcionó. Elige una pequeña acción que te cause una molestia moderada, nivel 4 o 5 en una escala de 0 a 10. Realiza esta acción 3 veces la primera semana, 5 veces la segunda, y anota la reacción emocional y el resultado práctico. Evalúa semanalmente. ¿Qué cambió en tu sentir? ¿Qué cambió en las oportunidades? Al cabo de 30 días, compara el miedo percibido al inicio con tu miedo actual. La diferencia es una prueba viviente de que la duda ha ido perdiendo terreno. Este protocolo combina principios de exposición, neuroplasticidad y microexperimentación, ciencia aplicada a la vida real. También quiero que veas ejemplos de la vida real para que no confundas la teoría con la fantasía. Hay líderes, emprendedores y artistas que han confesado que el punto de inflexión ocurrió cuando empezaron a actuar a pesar de su miedo, no cuando el miedo desapareció.
Y hay relatos famosos de personas que vieron oportunidades escapar porque estaban atrapadas por los "y sí". No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para probar que la diferencia entre quienes prosperan y quienes se lamentan a menudo se reduce a un patrón simple: actuar con pequeñas pruebas, incluso con miedo. Estas historias no son excepciones, son una lección de cómo la mente responde al movimiento. Finalmente, un desafío directo. Durante las próximas 2 semanas, elige una duda que te paralice y conviértela en un experimento de 14 días. Microacciones diarias con resultados registrados. Si la duda es "no sé vender", haz una oferta diaria. Si es "me da miedo exponerme", publica una idea diaria. Si haces esto, incluso con fracasos, tendrás algo que quienes están atrapados en los "y sí" nunca tendrán: datos reales, pruebas tangibles y un nuevo banco de experiencias que desmantle la duda. La duda se resiste hasta que le proporcionas evidencia contraria. Ofrécele pruebas. Actúa. Lo que realmente cambia la vida no es cuánto sabes, ni cuántas veces lo has intentado. Es el momento en que decides actuar, incluso con miedo. Cuando das un paso, aunque sea pequeño, el universo se reorganiza a tu alrededor. La duda pierde poder, la mente se alinea y todo empieza a fluir. Este es el secreto más oculto del 1%. No esperan a sentirse listos. Crean el estado de preparación actuando. Y esto es exactamente lo que quiero que te lleves de ahora en adelante. No hay falta de capacidad en ti, solo falta de decisión. Actúa hoy. Un gesto, una elección, un movimiento, porque así es como tu realidad empieza a transformarse. Ahora, el siguiente video que aparecerá en pantalla te llevará aún más profundo en este viaje. Es tu siguiente paso para subir un escalón más en tu evolución de sabiduría, para ser 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te veo en el siguiente video.